Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 10. Vamos a estar leyendo un versículo, pero vamos a estar hablando de este capítulo hasta el versículo 26, ¿verdad? Pero vamos a leer el versículo 10, dice: respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Vamos a hablar del sentido de la vida. El sentido de la vida, el que nosotros le damos, tiene que ver con los tiempos en que nos toca vivir, tiene que ver con los sucesos. Es el sentido que le damos al bienestar, al sufrimiento, a la economía, a las personas, a nuestra relación con los demás. Es cómo nos realizamos en la vida, es cómo vivimos con los que amamos y que ellos se realicen también. Tiene que ver el sentido de la vida. El sentido de la vida con los tiempos, con los sucesos, determina nuestras realidades. Y esas realidades, cuando nosotros las vivimos, cómo las interpretamos, los sucesos, tiene que ver un suceso, una realidad. Puede ser un desastre para nosotros o puede ser una oportunidad para enfrentar la vida. Y cuando las cosas son adversas y vienen contra nosotros, nos pueden derrumbar, nos pueden quebrar y van a ocasionar en nuestras vidas situaciones difíciles que nos dañan emocionalmente, físicamente y aún espiritualmente. Ese es el sentido de la vida. Y cada uno tiene un sentido de la vida, como nos ha tocado los tiempos y los sucesos, ¿verdad? Ese sentido de la vida tiene que ver que si nosotros enfrentamos o encaramos las diferentes adversidades, también va forjando en nosotros carácter. Y más aún si nosotros aprendemos cuál es la base real y cuál es el fundamento real en la vida para que el sentido sea correcto, porque podemos dar un sentido a cada uno muy personal al sentido de la vida. Para muchos esta vida es, dijo un poeta mexicano, ¿no? La vida no vale nada. Para muchos puede ser así. Pero la vida tiene un sentido cuando nosotros la ubicamos en los fundamentos adecuados. Quiero que me entienda, el sentido de la vida lucha en un balance entre lo que es justo y lo que es legal. Hay muchas cosas que son legales pero no son justas. Hay muchas cosas que son justas o buscamos hacerlas justas pero no son legales. Y hay un balance. Y ese tipo de balance es lo que nos hace tener un sentido de la vida. Usted puede decir, no es justo lo que me están haciendo, y busca hacer cosas ilegales, ¿verdad? Para aplicar una justicia. Hay ocasiones que la legalidad lo frena y lo que se está haciendo no es justo. Y estamos siendo machacados por aquello, porque aunque es legal, ¿qué decimos? No es justo. No es justo. Y si nosotros queremos entender el sentido de la vida, bueno, este pasaje de la mujer samaritana nos ubica en lo que es un sentido de la vida verdadero, ubicado, real. El sentido bueno. Cuando hablamos del sentido de la vida, nosotros tenemos este ejemplo de la mujer samaritana. Esta mujer encontró el agua viva. Nosotros tenemos que buscar la manera de encontrar también esa agua viva para que el sentido de nuestra vida esté ubicado y sea el buen sentido, no el mal sentido, porque podemos estar nosotros buscando el sentido de la vida pero de una manera equivocada y errada, y las consecuencias nunca se dejarán esperar. Siempre habrá consecuencias en la vida. Y vamos a ver aquí, lo primero es la información. Lo primero en el sentido de la vida es una información, pero una información que sea de una fuente estable, básica, verdadera. Se encuentra la mujer con el Señor y las primeras palabras que leamos de este versículo, si usted va conmigo al versículo 10 nuevamente. Versículo 10, respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice. Si conocieras. Esta mujer tenía una idea de las cuestiones de la vida y tenía su propio sentido de la vida. Y en el sentido que tenía esta mujer, bueno, pues ella tal vez justificaba sus acciones porque tal vez no era justo lo que a ella la vida le había dado. Y ella decía, a mi manera voy a hacer justicia, aunque no era legal tampoco. Si estamos entendiéndonos, ¿verdad? A mi manera tengo que hacer la justicia. ¿Cuál era el sentido de la vida que conocía esta mujer? ¿Cómo era su vida? No conocía el regalo de Dios, porque le dice, si tú conocieras
¿quién te pide, verdad? Tú le pedirías a Él. El que bebiere de esta agua, dice Él, si conocieres el don de Dios, el regalo de Dios, si tú lo conocieras, bueno, habría otro enfoque. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que entenderlas y tenemos que conocerlas. Primero, la información. ¿Cuál era la situación de esta mujer? Le decía hace un momento. ¿Cómo era la vida? ¿Cuál era el sentido de la vida que tenía? ¿Usted cree que era una mujer alegre? Había tenido 5 maridos y el que tenía no era su marido, ¿verdad? Pero era una vida triste. Era una vida de derrota, de fracasos. Era una vida de rechazo. Era una vida donde la sociedad la repudiaba, donde la gente o los hombres que la veían solamente veían una oportunidad. No le daban ningún valor a esta mujer. Era una vida que tenía que ir a una hora que no era la hora de sacar agua. Era una vida solitaria, porque tenía que ir sola en una hora de mucho sol. Y usted sabe que cuando hay que acarrear agua, cuando había que acarrear agua en los pueblos o cuando hay que acarrear agua, buscan la hora de la mañana porque tienen que llevar agua para iniciar las labores. Pero también aparte de eso, el sol no está pegando tan fuerte. Y esta mujer iba a las 12 del día, dice la escritura, a sacar agua. Lo iba sola. ¿Qué estaba evitando? Gente. Ella no quería encontrar gente, ella quería llegar al pozo y no encontrarse con gente. Pero se encuentra con el Señor, ¿verdad? Se encuentra con Cristo. Y le dice, mujer, dame de beber. Se asombró la mujer, dice, pero tú siendo judío, ¿me pides a mí? Siendo samaritana, había una pugna entre los judíos y los samaritanos. No se querían. Fíjese lo que es la cuestión del lenguaje. En aquel tiempo, un samaritano, cuando decían samaritano, era una persona despreciable y era un sobrenombre que le decían a alguien que querían hacerlo sentir despreciado. Eres un samaritano. Pero después de la parábola que da Cristo, el buen samaritano, en la actualidad, cuando dicen, ¿eres un buen qué? ¿O eres un samaritano? ¿Qué entendemos ahora? Que es una persona buena. Pero en los días de Cristo no era así. La palabra samaritano era, eres un despreciable. ¿Me entiende? Decían los judíos que eran perros, así les nombraban a los samaritanos. Es que era alguien muy, muy despreciable y era una forma muy despectiva, pero ahora no. Ahora un samaritano es una persona bondadosa que se admira por su bondad. El buen samaritano. ¿Qué era lo que conocía esta mujer? Esa mujer conocía un estilo de vida. El sentido que tenía de la vida, bueno, pues tal vez ella buscaba lo justo, aunque no fuera legal. Pero cuando tiene el encuentro con Cristo, ¿qué es lo que ella estaba viendo en el Señor? Si judíos y samaritanos no se llevaban, y lo dice bien claro, ¿qué pensaría del Señor? ¿Qué idea tendría ella? ¿Qué información al momento le surgiría cuando Cristo le dice, dame de beber? Haber dicho, este judío es fuera de serie. Este judío es excepcional, no es ortodoxo, él no anda con prejuicios. ¿Pero cómo? Tú siendo judío me pides a mí que soy samaritana, ¿me estás pidiendo agua? Si tú conocieras, si tan solo conocieras, no conocía, no entendía el verdadero sentido de la vida, no lo entendía. Muchas cosas tristes habían pasado en la vida de ella, pero ahora estaba en el punto donde su entendimiento se abriría al sentido real, al sentido bueno, al sentido verdadero de la vida. Ese era el punto. ¿Qué es lo que ella estaba viendo? Un judío fuera de serie, ¿verdad? Esta mujer estaba resentida con la vida y la sociedad, con las personas que le habían lastimado. Era una vida de fracasos, de soledad. Ahora ella estaba encontrándose con aquel que le daría un giro al sentido de la vida. ¿Cómo? ¿Me estás pidiendo? Si tú conocieres el don de Dios, si tú supieras el regalo, si tú supieras que ese don no depende de ninguna habilidad humana, que ese don no depende de lo que el hombre puede hacer, es un regalo, es un don de Dios. Si tú lo conocieras y si supieras quién es el que te pide, quién es el que te dice, si tú lo supieras. Pero esta mujer no conocía el don de Dios ni quién era el que le pedía. ¿Qué era lo que ella veía en ese sentido? Decía hace un momento, un personaje excepcional, fuera de serie, pero luego vienen las dudas y vienen las comparaciones. O sea, no entendía nada de aquella oferta que le daban. Ella estaba ajena. Cuando el evangelio llega a nosotros, cuando nos hablan del Señor, cuando nos hablan de las cosas espirituales, aún pasa el tiempo y seguimos ajenos. Primero, ¿eres tú judío? Si tú conocieras, pues dame de esa agua, yo la quiero. Tú le pedirías, bueno, pero este pozo lo hizo Jacob, nuestro padre. Ellos reclamaban en aquel lugar, ese pozo se lo había dado Jacob a su hijo José, y José
a sus 2 hijos. Y ellos se decían ser descendientes de la tribu de José. Por eso dice nuestro padre Jacob. Ella está diciendo nuestro padre Jacob. No comprendía, no entendía nada. Y le dice, oye, pero no tienes con qué sacar esta agua. ¿Cómo le vas a hacer? ¿Cómo me vas a dar esa agua si no tienes con qué sacarla? Estaba aún sin entender. Versículo 12. ¿Qué le dice? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Versículo 13. Cristo le aclara, ¿verdad? ¿Qué le dice el versículo 13? O sea, el que beba de esta agua tendrá sed. O sea, se refiere a la del pozo. Sí, el 14, el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed. Como que la información le empieza a llegar a esta mujer. Es un agua misteriosa, es un agua diferente. ¿Con qué la vas a sacar? Si te doy de esta agua de este pozo, seguirás viniendo todos los días. Pero si te doy del agua que yo traigo, no volverás a tener sed jamás. ¿Qué me está ofreciendo? Pero no podía todavía entender. Y no entendía muchas cosas, no entendía. Más adelante, cuando el Señor habla de la adoración, dice, ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que sabemos. Seguía la mujer todavía sin un entendimiento claro. Cuando nosotros le queremos dar un sentido en la vida, lo que entendemos, lo que creemos, eso hacemos. ¿Me entiende? Lo que entendemos, lo que creemos, eso hacemos. Y la mujer empieza a recibir información de primera mano. El Señor empieza a abrirle el entendimiento. Si tú supieras quién soy, si tú supieras que yo tengo un agua diferente, que el que la beba jamás tendrá sed. Y la mujer está interesándose por la oferta. Me gusta, yo la quiero, es agua. ¿Quién es el que te pide, dame de beber? Si tú conocieras, si tú entendieras el don de Dios, si tú conocieras al que te lo está ofreciendo, tu vida tendría otro sentido. Sería tu vida diferente. Sería muy, muy diferente. Cristo se da a conocer. El 14 dice, el que bebe de esta agua no tendrá sed. ¿Por qué estar sedientos cuando se nos ofrece la fuente en forma permanente? ¿Por qué padecer, dígame? El sentido que le damos a la vida, nosotros, muchas ocasiones nos castiga. Porque empezamos a ver la vida sin una esperanza. Muchas ocasiones no nos damos cuenta de lo que estamos viviendo, del sentido. Pero cuando pasa el tiempo y nos alcanzan las acciones y las decisiones que son irreversibles, muchas, entonces es cuando nos lamentamos. Pero esta mujer ahora tiene una oportunidad. El sentido de la vida está tomando otro rumbo. Esta agua viva será una fuente que salte de la persona para vida. O sea, no solamente será un manantial, sino que aún brotará. Será algo exuberante, será algo abundante, será algo sin límite. ¿Cómo podríamos tener un sentido de la vida donde la viéramos de esa manera? Donde los sucesos y los tiempos y los acontecimientos no importaran, sino que estaríamos siempre con un sentido correcto. Nuestras vidas en ocasiones toman giros muy tristes y nuestra vida se complica. Y como somos aguantadores, a veces decimos, pues es que esta es la cruz que me tocó. Pero ese no es el sentido de la vida. Cristo dijo, yo vine para que tengan vida. ¿Y qué? Y la tengan en abundancia. Esa es la grande diferencia. Si tú supieras quién es el que te pide, si tan solo lo conocieras, entonces tú le dirías, dame. Sigue sin comprender todavía ella, ¿verdad? Pues entonces dámela, para que yo no venga a este pozo a sacarla continuamente. No tengo que confrontarme con la gente que me señala. No tendría que confrontarme con nadie absolutamente, por el concepto que tiene de mí una mujer con 5 fracasos y que el que tenía estaba en curso también, ¿verdad? Dijo, 5 maridos has tenido, el que ahorita tienes tampoco es tu marido, ¿verdad? Pero ella dice, dame entonces, no tendría que venir. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido. Esta mujer contestó con la verdad, dijo, no tengo marido. Eso era cierto. Pero el Señor pasa de lo impersonal a lo personal y a lo íntimo. Bien has dicho, le dijo, eso es verdad. Porque 5 maridos has tenido y el que ahorita tienes, ¿qué le dice? No es tu marido. Cuando la confronta de esa manera es algo doloroso. Era por el bien de ella, para que fuera sanada interiormente. Somos confrontados, Si nosotros queremos alcanzar esa agua viva, tenemos que ser confrontados y tenemos que reconocer. El Señor estaba tratando con ella para hacerle reconocer su condición, que ella la aceptara, que ella creyera en su condición. ¿Cómo nos cuesta trabajo? Hay ocasiones que estamos atravesando por adversidades, por situaciones difíciles y no sabemos que hay un agua viva. No entendemos que hay una fuente que no tiene límites y que se nos ofrece y está a nuestro alcance. Pero necesitamos cada uno de nosotros vernos primero. Háblale a tu marido. No, pues no tengo. Esa es una verdad. Pero la confronta y el que ahorita tienes tampoco es tu marido. 5 has tenido.
¿Cuál era el sentido de la vida para ella? Para ella, tener un hombre en casa sería el sentido real de la vida. ¿Así hallaría su vida sentido? ¿Cuál es el sentido de la vida para usted? Dígame. Para ella, tener una protección económica ¿sería el sentido de la vida? ¿Por eso buscaba a alguien? Para ella, tener ante la sociedad una familia formada ¿sería el sentido de la vida? ¿Y por eso buscaba un hombre? Para ella, el sentido de la vida ¿sería una realización? ¿Cuál es el sentido de la vida para usted? Para esta mujer le estaban confrontando y le estaban diciendo eso está mal. Y ella tenía que aceptar esa condición. Le decía hace un momento, nos cuesta trabajo. ¿Por qué estamos teniendo tropiezos? ¿Por qué el sentido de la vida es tan triste para nosotros? ¿Por qué el sentido de la vida para nosotros se ve oscuro? ¿Por qué nos sentimos cansados? Gente que se acuesta deseando que no amanezca y cerrar los ojos y decir ya no le hallo sentido a esta vida. O si se está enfrentando a fracasos, si se está enfrentando, usted dice ya me cansé, no le hallo sentido a esta vida. Y la confronta. Buscamos muchas causas, el por qué el sentido de la vida no se ubica y es triste. Pero nunca nos vemos hacia adentro, ¿verdad? Tenemos que empezar por el problema. Estaba viendo en un manual de discipulado, lo vi hace tiempo, hay un ejemplo de María. Dice, vamos a ponerle María. Y María de niña está en la iglesia y acepta a Cristo en la adolescencia, pero luego sale a estudiar fuera y entra a la universidad y conoce a un joven que no es cristiano ahí, que el sentido de la vida para este muchacho estaba ubicado en otras cosas. Y ella pues se aleja de las cosas espirituales, se aleja de las cosas de Dios. Y cuando se aleja se casa con este muchacho y se casan y forman un matrimonio. Y cuando forman ese matrimonio, aquel muchacho cae en el alcoholismo. Es un profesionista, pero cae en el alcoholismo. Y su hogar tiene hijos y su hogar es un desastre porque él pierde el contacto con su entorno, con su realidad y se hunde en el alcohol y ya después no es proveedor para la familia. Empezó tome y decía que no tenía problema, pero después pierde el contacto ya. Perdió su relación con el entorno y ya no llevaba para el sustento. O sea que él andaba nada más enfocado a su vicio. Y María no haya qué hacer. Y recuerda la iglesia donde su infancia ella conoció de Cristo. Y llega con el pastor y le dice, tengo un grande problema. ¿Cuál es tu problema? Mi esposo. Y empieza a decir que su esposo es su grande problema, que es alcohólico y que ella tiene que trabajar muy duro porque él no provee, porque él no aporta nada a la familia. Él, todo su mundo, el sentido de la vida, él es tomar y tomar y tomar y tomar. Dice, si es que ore por mi esposo para que mis problemas cambien. Y el pastor le ve a los ojos y le dice, María, el problema no es tu esposo, el problema eres tú. Tú te alejaste del Señor, tú tomaste decisiones por tu cuenta, tú te retiraste, dejaste que otras cosas dieran sentido a tu vida, tu profesión, tu realización, tu matrimonio. Tú creíste que ese era el sentido real de la vida y que te iba a traer felicidad. María, tú tienes que empezar donde te alejaste. No es tu problema, tu esposo, eres tú. Tú le fallaste a Dios. Dios no te ha fallado. Llevó a María, le dijo, María, tienes que reconciliarte, reconocer que tu condición es mala, es de pecado. Hay títulos en la actualidad, hermanos. La teología de hoy es de un Dios amoroso, incapaz de condenar, un Dios que no se enoja cuando habla uno de la ira de Dios, un Dios que aunque el hombre sea malo, ¿cómo Dios lo va a condenar? ¿Me entiende? Esa es la idea que tenemos nosotros. Pero la Biblia habla del juicio, la Biblia habla de la condenación, la Biblia habla del infierno y no podemos suavizar los términos. María, tienes que arrepentirte y pedirle perdón a Dios. Y María fue de rodillas y dijo, Señor, yo me alejé de ti. Como el hijo pródigo, yo pequé contra ti. Pensarle otro sentido a mi vida basándome en otras cosas, Señor, pero le dijo, vuelvo a ti. Dijo, ahora sí, María, ahora tú tienes que ganar para Cristo a tu esposo. Pero es que él es tremendo, pero es que él toma, pero es que él es irresponsable. María, lleva tu situación al Señor. Batalló. Con el tiempo, aquel hombre se convirtió, pero María tuvo que darle otro sentido a su vida. 5 maridos has tenido. Tenía que confrontarla a ella. Si queremos que la vida tome otro sentido, tenemos que empezar por acercarnos a Él adecuadamente y buscar que nuestro corazón se entregue, se rinda al Señor y que de esa manera nosotros podamos beber de esa agua. Hasta aquí todavía no entendía la samaritana, no entendía nada. Y cuando ya la confronta le dice, oye, me parece que tú eres un profeta. Ya empezaba a brillar una lucecita. Pero hay un problema. Me parece que eres profeta, pero tengo un problema. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes adoran allá en Jerusalén. Tú le pedirías, pero lo más tremendo es que dice, y yo te daría de esa agua. Yo te daría de esa agua. Es para ti. Nosotros tenemos alma, cuerpo y espíritu. Un hombre de Dios, hablando con una persona, le dijo, tú no tienes un alma. Eres un alma.
y tienes un cuerpo para expresar. Tienes un cuerpo, pero eres un alma. Y Dios te ha dotado de un espíritu para que tu alma también pueda vivir una vida espiritual. Pero cuando el espíritu está muerto en delitos y pecados, el alma tiene otro sentido de la vida. Lo que usted ve ahí, la persona que ve a su alrededor, no es lo que usted ve. Usted ve la parte inmaterial, usted ve el alma. Porque aunque su alma se saliera y se pusiera en otro cuerpo, usted seguiría haciendo lo mismo. Lo que vemos es el carácter, su manera de ser, su manera de tratar a los demás. Eso es lo que vemos. Aunque cambie de cuerpo, el alma sigue siendo usted. Y cuando usted convive, cuando usted trata con otros, no es su cuerpo. Su cuerpo es la expresión nada más de lo que lleva dentro de la parte inmaterial. Somos almas y tenemos una parte, una vida espiritual también. Dios sopló en nosotros. ¿Entiende esto? Y cuando no acomodamos las cosas desde lo espiritual, el sentido de la vida es triste, hermano. Lo que realmente ha destruido al hombre se llama pecado. Eso es lo que ha traído miseria, eso es lo que ha traído a la vida del hombre, desastre. Pero tenemos que enfocarnos. La samaritana medio que empieza a entender, eres un profeta, pero hay un problema: la adoración. El Señor le da una revelación tremenda. Alguien dijo, ¿cómo no lo enseñó a un grupo? Se lo tuvo que enseñar nada más a una mujer. ¿Cuál era el verdadero sentido de la adoración? La palabra adorar aquí es arrodillar, es postrarse. Pero el Señor da, en el sentido de la palabra, lo amplía mucho, porque dice, ni en este monte ni en aquel. No es en un templo donde se va a llevar a cabo la verdadera adoración. No es en un lugar. No se trata de ritos externos, de esquemas, de doctrinas. Dios está demandando una adoración dentro. Por eso Él la confronta, le dice, el pecado está en ti. Eres un profeta, pero ¿cómo voy a adorar? Está lo espiritual. Hay que adorar en espíritu y en verdad. Y Dios dice, Dios está buscando tales adoradores. Y tales adoradores es necesario. Los judíos adoraban en un templo y su orgullo era el templo, se los derribaron. Están esperando nuevamente edificarlo porque para ellos el centro de la adoración es el templo. Jesucristo menospreció el templo, dijo, va a ser derribado y en 3 días lo levanto. Y lo criticaron. Él no se encariñó con el templo, Él no se enfocó al lugar, Él ahora está enfocándose acá adentro en espíritu y en verdad. Somos almas con un ser espiritual también, con una vida espiritual. Porque cuando no nos confrontamos a Dios, cuando no vamos a Él, el sentido de la vida va por otro lado. Dios está buscando esos adoradores. Y le dice, mira mujer, ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que conocemos. Porque la salvación viene de los judíos. Los judíos hablaban del Mesías, aunque cuando Él viene no creen en Él, pero ellos lo anunciaban. Y cuando hablamos del conocimiento, hablamos de una experiencia. Aquí es donde le está ofreciendo para que beba. Aquí es donde la mujer bebe. ¿Entiende? Porque uno dice, ¿y a qué hora se tomó el agua? Que no me di cuenta. Cuando ella le dijo, esperamos al Mesías. ¿Tú eres el Cristo que esperamos? Cuando ella lo reconoce, cuando ella cree en Él como Señor, como Salvador, como Dios, el Mesías, en ese momento su vida espiritual bebió de esa agua y su alma se sació. Y el sentido de la vida dio un giro para esta mujer. Ni del cántaro se acordó y acomodó su vida. La Biblia no sigue más diciendo, pero después esta mujer tiene un giro tremendo. Evitaba a la gente, después va a buscar gente. Algo sucedió en la vida de esta mujer. El sentido de la vida de esta mujer dio un giro. Algo pasó, algo sucedió. Cuando bebemos de esa agua, se nos ofrece, se nos da. Cuando la vida está espiritualmente vacía, separada, muerta en delitos y pecados, el sentido de la vida es malo. El hombre puede hallarle sentido en los logros, en los bienes, pero tarde que temprano va a tener un problema y serio. Es muy importante cuando nosotros llegamos ahí. El concepto equivocado del lugar, Él está hablando de nuestro interior, de nuestro corazón. No es ningún templo, pero es importante conocer. ¿Adoramos qué? Lo que sabemos. Es importante conocer a Cristo como el Señor, el Salvador de nuestras almas. Es importante experimentarlo a través del nuevo nacimiento. Es importante conocerlo. Es importante tener esa experiencia, esa vivencia. Eso es muy, muy importante. Conocer el objeto y la manera de adorar. Porque aquí hay 2 cosas. Dice, en espíritu. ¿Cuándo es en espíritu? Dígame. Cuando le hemos conocido como nuestro Señor y Salvador. Cuando hemos nacido de nuevo, entonces su vida espiritual cobró vida. Usted ahora puede comunicarse con Dios y Dios con usted, porque Dios es espíritu. Y si entendiéramos este principio, el sentido de nuestra vida sería otro. Se acomodaría al propósito original que Dios planeó. Pero como no lo entendemos, no lo queremos conocer. Para nosotros creemos más en el sentido de la vida propia. Y cuando hablamos de verdad, nosotros adoramos lo que conocemos. Honramos a quien amamos. Y Él nos ha amado primero y ahora podemos adorarle. Por amor, podemos honrarle. Pero ahora imagínese cuando hablamos de verdad, que usted cumple años y quien le va a festejar le gusta la ópera, ¿me entiende? Y a usted no le gusta. Y le dice, te voy a festejar tu cumpleaños.
tengo unos boletos de ópera para ir al teatro esta noche y luego nos vamos a tal lado a cenar. Y todo lo que a usted no le gusta. ¿En quién está pensando esa persona? ¿Estará pensando en el que quiere festejar? Imagínense con Dios nosotros. Dios, te voy a adorar, te voy a festejar. Y por eso estoy aquí. Y voy a hacerlo de esta manera. Y Dios nos ve y dice, ¿en verdad? ¿Me amas en verdad? ¿Me estás adorando? ¿Estás pensando en mí? Sí, en verdad. Te quiero festejar y te voy a mostrar lo mucho que te amo. Vámonos a la ópera. Yo creo que cuando se ama y se piensa en la otra persona, se ama en verdad, se adora en verdad, tenemos que pensar en lo que a la persona le gusta. Y muchas cosas tenemos que hacerlas a un lado, aunque no estemos de acuerdo, pero estamos pensando en quién, en la otra persona. Adorar en espíritu y en verdad. Eres el Mesías, yo soy. Con él estás hablando. Estaba bebiendo aquella mujer. Dejó el cántaro y se fue a evangelizar y les habló a toda la gente. ¿Cuál es el sentido de la vida nuestro? Dígame. ¿Cuál es el sentido de la vida? Para muchos ya no la hayan sentido. Esta vida no tiene sentido. Otros, aunque no la hayan sentido, dicen, pero pues no hay de otra. Ven a la familia, ven al hombre, a la mujer, pues esta es mi cruz. Y es un costalito, ¿cómo pesa? Nosotros tenemos una manera, hermanos, de tener un sentido diferente. Hay un sentido diferente de la vida. Pero nosotros estamos acostumbrados a hacerlo desde el punto de vista del alma. No entendemos mucho de lo espiritual. El apóstol Pablo hablaba de que Dios suplía toda la necesidad. Mi Dios puede suplir todo lo que os falte. Y sé tener abundancia, pero había un problema aquí. Que nosotros cuando pasamos por adversidades, perdemos el piso. Y el sentido de la vida ya no lo tomamos por el lado espiritual, en una relación con Cristo, en una manera de adorarle en espíritu y en verdad, en una manera de relacionarnos con Él. Y cuando hablo de verdad, de hacerlo a su manera. Ya no lo hacemos así. Entonces empezamos a pelear por lo que es justo y lo que es legal. Pues mira, no lo voy a matar ni le voy a hacer nada, porque la ley dice no matarás. Pero es muy justo que me desquite por lo que me hicieron. Estoy en la ley, Ni siquiera lo toqué, es más, ni me acerqué. Acá de lejos. Pues también así se mata, hermanos. Dice la Biblia que el que aborrece a su hermano es ¿qué? Homicida. ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? Mateo 18, versículo 23 al 35. La Biblia dice que paguemos nuestras deudas. Pero aquí Cristo está diciendo que las perdonemos. Bueno, hay que ver qué tipo de deudas son, ¿verdad? Y del tipo que sean, bien, van a redundar y van a parar donde mismo. La historia es de dos siervos, de dos trabajadores. Uno de ellos tenía una deuda grande con su patrón, con su amo. Y vino para hacer cuentas y le dijo, págame. ¿Qué le dijo? No he podido, no tengo, he estado enfermo, he tenido muchos gastos, no te he podido pagar. Y el amo, el patrón estuvo ahí hablando con él. Finalmente el patrón le dice, no me pagues pues, no me pagues. Vamos a ver el sentido de la vida, ¿Cuál quiere ser usted, el patrón o el trabajador o el otro trabajador? Son tres personajes que hay aquí. Sale con el patrón, con el amo, y se encuentra a otro trabajador que le debía. Y trabando de él, dice la escritura, le dijo, págame. Y le dijo, pues no he podido. Pero me debes poco. Pues no he podido. Oye, ¿a poco no has comido? Pues sí. Oye, no saliste con tu familia. Pues sí. ¿Y por qué no has pensado en mí? ¿Qué es lo justo? Pues que le pague. Pues si es el que debe, no, pues no. Pero si es el que le deben, no, es justo que me pague. Y págame, ¿sí? ¿Cuál es el sentido de la vida aquí? ¿Y por qué me voy a dejar? Que me paguen. Ahora, ¿está en lo justo? Sí. ¿Está en lo legal? También. Y aquí le dijo, no tengo para pagar. Pues muy justo es que me pagues. Y muy legal es que saldes tus cuentas y te pongas bien. Y dice la escritura que no lo quiso perdonar. Él no lo perdonó y lo llevó y lo metió a la cárcel. Pero supo el patrón, supo el amo. Y cuando usted lee esto, ¿sería injusto lo que le hicieron al pobre, aquel que no le querían pagar? El patrón va y lo agarra y lo mete a la cárcel a él. ¿Cómo? ¡Qué locura! Pero si le debían. Pero era justo que le pagaran. Pero qué locura. Era legal. Él podía demandarlo y tiene el derecho de meterlo a la cárcel. ¿Por qué? Porque le deben. Y ahora lo meten a él a la cárcel. ¿Será México? ¿Será el sistema de justicia que tenemos? ¿Ese caso se llevaría aquí en México? Es el sentido de la vida. Pero ¿qué cuando lo acomodamos a lo espiritual? El viernes les decía, ¿cómo nos cuesta trabajo entender esto? O sea, el problema no es qué es lo justo y qué es lo legal. El problema es la actitud que yo voy a tomar. Es muy justo que me pagues, dijo el amo. Te perdono, te libero la deuda. Aquel se fue diciendo, ¿cómo está tonto? Mira, no le pagué. Pues sí, pero ¿cuáles son las consecuencias de no verlo desde la perspectiva espiritual? De no ver la vida desde el sentido espiritual. Los sucesos, los acontecimientos, ¿cuál es la consecuencia? No sé si me estoy dando a entender, si estamos claros. ¿Cuál es la consecuencia? En la deuda le iban a quitar la familia, le iban a quitar los bienes, todo lo que tenía, le iban a quitar la libertad. Y finalmente lo iban a atormentar, porque dice, lo entregó a los alguaciles. ¿Quiénes? Los que atormentan. ¿Estamos aquí? A los que atormentan.
Qué tremendo, hermano. Cuando el sentido de la vida nosotros no lo vemos desde la perspectiva espiritual. Ese es en relación con la gente. Usted puede tener proyectos de trabajo, de economía. Infórmese, espere en el Señor. Siga bebiendo cada día de esa agua. No desista, avance, pero no se separe de la fuente. ¿Me entiende? Si usted tiene un proyecto económico, infórmese, capacítese, busque, rebusque, no quite el dedo del renglón, pero que el sentido de su vida no sea la prosperidad o la realización, sino sea Cristo. Nunca deje de ser un adorador en espíritu y en verdad, a la manera de Él, no a la mía. Si la relación con los demás tiene un quebranto, aquí hay un principio en Mateo 18. Usted suelte. Pero es que no es justo, usted suelte. Es que no es legal, usted suelte. ¿Estamos entendidos? Eso es en lo, y si no quiere, no suelte. Trabe del que le debe y dígale: es muy justo que me la hiciste y me la pagas. Es muy justo que esto es legal. Está bien, correcto, es legal, es justo. ¿Cuál será la consecuencia? En lo espiritual, una persona cuando se amarga, una persona cuando trae resentimientos, sea justo o no sea justo, las raíces de amargura contaminan. Alejamos a nuestra familia. Nos aguantan un ratito, hermanos, y nos dicen: tendrás quien te quiera, pero no quien te aguante. Bye bye. ¿Cierto? Fíjese, eso es lo que hace las raíces de amargura. Y como va a tener problemas físicos, o a veces por capricho y con una ceguera, usted va a hacer gastos, va a hacer transacciones económicas y nada le sale. Tiene fugas y fugas. Pues, ¿por qué no alcanzo? Y si alcanza, y si tiene, no crea que nada más se vive miserable por no tener dinero, también por tener dinero, hermanos. Me dice un hermano que andaba allá para la casera, dice: el patrón de mi hijo, dice, es viudo, vive solo, compra mucho ganado, dice, pero puros frijoles come porque no puede hacer otra cosa. Dice: mi hijo lo invita, dice, aquí a su casa, y viene y se saborea, dice: ay, cómo extraño, dice, los días en que mi mujer estaba conmigo. Si tiene mucho dinero, pero tiene soledad. Así es que, hermanos, si pensamos que el dinero nos va a dar completamiento, hermanos, también el tener dinero no se vive a veces en forma miserable. O sea que no es el dinero ni la falta de dinero. El agua viva está en Cristo. Y cuando nosotros seguimos viendo la secuencia de darle el sentido a las cosas de la vida dentro de lo espiritual, ¿qué sucede? Fíjese, pierde la familia cuando no se centra en el agua viva. Su economía, aunque la tenga, siempre hay un reflejo negativo, hermanos. ¿Me entiende? ¿Qué otra cosa? Pierde su libertad. Da el caso que a veces empoderamos a los demás para que ellos digan cómo vamos a andar y cómo va a ser nuestro día. Y nos encanta empoderarlos. Alguien se la hizo y nomás anda piensa y piensa: es que no es justo, es que ¿por qué? Es que no, es que y se la mantiene tenso. Es que, y ahí en el pensamiento se pelea una y mil veces, ¿ya? No, pero si un día me encuentro y si le voy a decir esto y ahora les voy a hacer esto y voy a tomar esta actitud y ahora para que se les quite y el día que lo encuentre, el día que yo voy a hacer esto y tengo que fastidiarlos, o sea, ya no es libre y por consecuencia es atormentado. Los alguaciles, dice, son los que atormentan. ¿Cuál es el sentido de la vida para usted? Dígame. ¿Quieres el agua? Le dijo Cristo: yo soy el Mesías, soy el que habló contigo. Y voy a beber de esa agua y voy a ser un adorador en espíritu y en verdad. Y lo que voy a hacer es a tu manera. Te voy a festejar, te voy a adorar, te voy a rendir, pero a tu manera, porque te amo. Porque si lo hiciera a mi manera, entonces estaría diciéndote: no te amo. Estoy pensando en mí, no estoy pensando en ti. Adoradores, y tales adoradores es necesario que le adoren, y Dios los busca. Eso es lo más tremendo. ¿Cuál es el sentido de la vida para usted? Puede ser triste, puede estar tan fastidiado. Pues sí voy a la iglesia, pero no. Pues sí soy cristiano, pero pues no hay de otra. No, sí hay de muchas. Pues sí quisiera, pero pues está tan difícil. Mientras no deje que Dios haga algo dentro de usted, mientras no se confronte, diga: yo, Señor, como el hijo pródigo, yo he pecado contra ti. Mientras se siga sintiendo justo y digno. No es que yo vivo bien, es que ¿cómo debe ser esto? Yo hago esto porque pues es justo que yo lo haga. Deje la justicia esa. Adoradores en espíritu y en verdad. Este es el sentido de la vida, beber de esa agua viva. Si tú tan solo conocieras quién es el que te pide: dame de beber, tú le pedirías. Si conocieras quién es el que te pide, tú le pedirías. Y lo más hermoso, dice él: y yo te daría. Y él te daría de esa agua viva. No sé cuál sentido le quiera dar usted a su vida. Si ha hecho a un lado lo espiritual y usted tiene su librito, adelante. Pero si ya se dio cuenta que tenemos un área espiritual y que más vale darle sentido a la vida por lo espiritual, por la palabra, en verdad, esa verdad tiene que ver con Dios, no con nosotros. La verdad de Él, no la nuestra. La justicia de Él, no la nuestra.
lo legal de Él, no lo nuestro. Dios quiere saciar nuestra alma con esa agua viva. Tal vez como la samaritana no conocemos. Si tú conocieras, no sabemos. Desconocemos el alcance de las cosas espirituales y nos son locura. Nos cuesta trabajo entenderlas. ¿Cómo no? Porque tenemos un sentido de la vida donde no hemos considerado lo espiritual, donde no hemos considerado a Dios. Si tan solo conocieras, si experimentaras, si abrazaras al Señor, al Mesías, al Salvador, si abrazaras al misericordioso, si abrazaras a aquel que solamente nos ha amado, Él te daría de esa agua, Él te daría de esa saciedad interna. Tu vida tendría otro sentido. No importa cuántas adversidades vengan, si el sentido de la vida está fundado en nuestra habilidad, en nuestros recursos, en las situaciones, en las circunstancias, yo le aseguro que tendremos quebrantos muy difíciles, seremos derribados una y muchas veces. Pero si el sentido de la vida está en Cristo, en acercarnos a Él, en conectarnos a Él y decirle: Señor, dame de esa agua. Yo reconozco mi vacío, reconozco mi incapacidad, reconozco que he pecado contra ti y que necesito decirle: necesito de ti, Señor, necesito de ti, Señor. Necesito que seas tú el que trae a mi vida, siempre esa llenura, esa plenitud. Dame a beber esa agua, Señor. No me conformo con otra cosa más que contigo. No me conformo con otra cosa más que ser saciado por ti. Inicie cualquier proyecto, practique cualquier relación con su familia, pero no lo haga en su justicia y en su legalidad. Sáciese. Dele lugar a lo espiritual. Dele lugar a la verdad de Dios. Esto tendrá otro sentido, su vida tendrá otro sentido, aunque de momento le digan: oye, no seas tonto, no seas tonta, eso no es justo. Pero si Dios le dice: tú perdona, suelta. Dios nos ha perdonado más. 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 Dios nos ha perdonado más.